Yo quedé asombrado cuando leí esto. Ojalá te dieras cuenta de tu necesidad, porque ya estamos perdiendo privilegios como pueblo. Pronto lo perderemos como individuos si no nos arrepentimos. Estoy feliz por tener una vez más la oportunidad de compartir con ustedes. Hace un tiempo, desde que supe la temática del Congreso, comencé a estudiar un poco acerca de ello, un poco más a profundidad. Ahora, yo creo que el Señor motivó a quienes escogieron ese tema para presentarlo justo ahora. Porque vivimos en un momento muy solemne, la hora más crítica de la historia de la humanidad, cuando estamos al borde, creo yo, casi al final de ese tiempo en el cual podemos prepararnos. Como adventistas del séptimo día tenemos el conocimiento de que por un tiempo, no sabemos cuánto será, tendremos que vivir delante de un Dios santo sin intercesor. Y yo creo, cuando yo pienso en ese tiempo y me miro a mí mismo, tiemblo. ¿Qué será un día sin intercesor? Cuando ya no puedan ir más pecados al santuario, cuando ya no habrá más ofrenda expiatoria, y cuando yo tenga que demostrar al universo que la gracia de Jesús realmente me transformó para siempre. Hermanos, ¿ustedes se han imaginado eso? Vivir una vida sin pecado. ¿Ha pasado un día en el que no has tenido la necesidad de confesar algún pecado al Señor? ¿Podré estar en pie? Y entonces ese pensamiento estuvo en mi mente durante toda esta semana que estuvimos analizando el asunto de la preparación para el cierre de la gracia. Así que en mi estudio personal formulé varias preguntas. Es una de las formas que más me gusta estudiar para ir encontrando las respuestas y luego encontrar la satisfacción. Y dicho sea de paso, compartir con ustedes. Así que lo primero que me puse allí es: ¿qué es la gracia y qué representa un cierre? ¿Recuerdan que vimos eso en la mañana? Yo creo que esa es la base no solo del estudio que tendrían conmigo, sino que en buena parte es la base de todas las demás presentaciones que ustedes van a tener aquí con los distintos oradores. Y entonces juntos vamos a hacer un pequeño repaso en beneficio de los que no estuvieron. ¿Qué es la gracia? Bueno, vimos un concepto bíblico del espíritu de profecía que era la gran bondad de Dios al otorgar un don en forma de bienes a los pecadores que no tenían ningún merecimiento. Vimos dónde se originó, porque no siempre fue la gracia ni siempre será la gracia. Para que pueda haber gracia tiene que haber un ¿qué? ¿Qué tiene que haber? Un pecador. Tiene que haber alguien necesitado y que no merezca. Yo les pregunto, ¿los ángeles necesitan la gracia? Dicho sea de paso, el espíritu de profecía dice que ellos no entienden experimentalmente qué es la gracia. Tienen un concepto claro, son mentes muy inteligentes, pero ellos no conocen por experiencia qué es necesitar algo y no merecerlo. ¿Están conmigo?
Ahora, vimos que la gracia entonces se originó ¿dónde? En una reunión donde después de la caída del hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conmovidos, movidos a compasión, se reunieron y decimos, ¿qué hacemos? Bueno, hay un plan donde podemos ejecutar la justicia, pero al mismo tiempo mostrar la misericordia. El plan nos afecta a todos. Y entonces el plan consistía en que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y aún los ángeles tendrían roles, responsabilidades que desempeñar en favor del que no lo merecía. Entonces el Padre, encargado de todos los aspectos del plan, tenía que dirigir desde su trono de misericordia. La existencia de él fue afectada, su cotidianidad, por decirlo de alguna manera, ahora tenía que dirigir el plan. ¿Recuerdan a Jesús en la tierra cuando él decía, nada hago de mí mismo? El Padre que me envió, él me dice lo que debo hablar. Así que el Padre dirigía el plan, ¿sí o no? ¿Cuál era el rol de Jesús? Tenía que vivir, morir, resucitar, interceder y justificar al pecador que no lo merecía. Y vimos que su vida, tanto como su muerte y su resurrección, eran la garantía de que podíamos ser reconciliados con Dios. ¿El Espíritu Santo también tenía su rol en el plan de redención? Claro que sí, era el encargado de convencer, de conquistar, de transformar, de purificar y de usar para restaurar a otros. El Paracleto, el capitán de la iglesia, era el que iba a estar más tiempo con la iglesia aquí. Los ángeles también tenían roles que desempeñar en esa reunión. Bueno, cuando a los ángeles se les explicó y supieron que su amado jefe iba a morir, ellos se ofrecieron para morir por nosotros. Se les explicó que un ángel no podía redimir la vida de un hombre, pero que sí tenían un rol que desempeñar. Tenían que sostener los vientos, ¿recuerdan? ¿Verdad que vimos eso a detalle en la mañana? ¿Qué son los vientos en la Biblia? ¿Qué representan los vientos? Las guerras, las convulsiones. Y el espíritu de profecía dice que en cada reunión que hacen los congresos, donde se aprueban las leyes, hay ángeles buenos, influyendo para que no se aprueben leyes que coarten las libertades, para que se extienda un poco el tiempo a fin de que tú y yo seamos sellados, pues el sello es el escollo, es el bloqueo que tienen los planes de Dios ahora. Los ángeles ministran, son espíritus ministradores en favor de quienes han de heredar la salvación, ¿sí o no? Protegen, cuidan, guían, influyen. Recuerdan, compartimos con ustedes algunas citas donde ellos tienen la tuición dada por el Señor de influir en la mente y el corazón humano. Todo el cielo fue alterado con ese plan. Y el plan era sencillamente las responsabilidades que todos los habitantes del cielo tenían. Y eso se conoce en la Biblia como gracia. Cuando se implementa ese plan en tu vida, cuando Dios dirige, cuando el manto de la justicia te cubre, como estudiamos en la mañana, cuando el Espíritu te transforma, cuando te purifica, cuando te sella, cuando los ángeles cooperan con el sello, estás beneficiándote de algo que no merecías. Y esa es la gracia. Ahora, ¿qué representaría un cierre?
Si la gracia son roles que desempeña la deidad y los ángeles, ¿qué representaría un cierre? Cuando ellos cesen sus actividades. Cuando Jesús salga del lugar santísimo donde ahora intercede. Cuando el Espíritu se retire de la tierra. Cuando los ángeles suelten los vientos. Todas esas figuras bíblicas representan el cierre de la gracia. Así que, ¿qué es la gracia? ¿Y qué representaría un cierre? En la implementación del plan de redención, los roles que tiene cada uno de los integrantes del cielo, y el cierre es cuando ellos cesen sus funciones. Hemos compartido con ustedes algunas citas. Dicho sea de paso, cuando ustedes adquieran este material, después que se haga la edición, ustedes van a encontrar muchas citas cuando esté completado el proyecto, pero también a los que quieran puedo compartir con ustedes la cita vía correo electrónico o al WhatsApp, los que quieran repasar, porque obviamente en los 45 minutos no podemos leer todas las citas seleccionadas de la Biblia, el espíritu de profecía, que nos muestran claramente este asunto. No obstante, debemos continuar. Pero ¿por qué era importante hacer un repaso y establecer qué es la gracia y qué representa un cierre? Porque después de esa pregunta vienen otras. Por ejemplo, ¿es bíblico o del espíritu de profecía la idea de que para los adventistas cierra primero la gracia? ¿Ustedes han escuchado eso? Pues yo también. Pero la pregunta clave ¿es bíblico y o del espíritu de profecía? ¿Cuáles son los argumentos que se usan para sostener algo así? Así que me di la tarea de investigar. Voy a compartir con ustedes una o dos citas ahora, porque luego voy a comparar algunas de la Biblia, el espíritu de profecía, y luego puedo compartir con ustedes todas las citas. Pero por lo que acabamos de repasar, por lo que estudiamos en la mañana, nos damos cuenta de que no hay cierres parciales de gracia. Porque ¿qué es el fin de la gracia? ¿Jesús qué hace? Sale del lugar santísimo. No sale para unos y para otros, no. Sencillamente sale. Cuando Él suelta el incensario y se quita las vestiduras sumosacerdotales y se coloca las vestiduras de rey de venganza, la gracia habrá terminado para todos. ¿Están comprendiendo la lógica del asunto? ¿Sí? No ocurre, no hay en la Biblia. Ahora yo busqué y voy a compartir con ustedes algunos de esos ejemplos que ustedes ya conocen. Cuando se cerró la gracia en tiempos de Noé, ustedes recuerdan, el Espíritu Santo cesó sus labores. El Señor dijo, el Espíritu va a contender con el hombre 120 años. ¿Recuerdan? Génesis 5. Eso no se refería a la longevidad de ellos, sino al periodo de gracia que Dios le daba, el periodo mientras se construía el arca. ¿Cuántos años? 120. Luego de eso el Espíritu se retira. Y entonces yo hago una pregunta para ustedes. En la mañana se leyó la cita. ¿Cuál fue el momento en el que se acabó la gracia para el mundo antediluviano? ¿Cuál fue el momento? Cuando la puerta se cerró. ¿Quién cerró la puerta? El Señor cerró la puerta. La Biblia dice, Dios cerró la puerta. Cuando eso ocurrió, se afectaron al mismo tiempo justos o impíos.
¿Los impíos quedaron a dónde? ¿Y los justos? Ahora, no se acabó primero para Noé. Sencillamente la puerta se cerró y quien estaba adentro quedó afectado, quedó sellado, quedó guardado. Y quien estaba afuera quedó perdido, aunque en ese momento ninguno de los dos tenía tal seguridad. ¿Están conmigo? Entonces no se cerró primero para Noé, sino que hubo sencillamente un cierre. Cuando Jesús se levante, según Apocalipsis 22, el verso 11, Él dirá, cuando suelte el incensario, dirá: el que es justo, siga siendo justo. El que es impío, siga en su impiedad. Yo le pregunto, ¿ese decreto afecta a los dos al mismo tiempo? Claro que sí. Es decir, no hay un cierre parcial primero para el adventista y luego un periodo más de gracia, de tiempo para el no adventista. No es bíblico, tampoco del espíritu de profecía. Sin embargo, ¿en qué se apoya entonces la teoría de que para el pueblo adventista la gracia se cierra primero? Incluso se han colocado algunas marcas en los eventos proféticos para determinar cuándo se acaba el tiempo para la iglesia adventista. ¿Ustedes han escuchado? ¿Cuándo es? ¿Con la qué? Con la ley dominical. Entonces sale la ley dominical y se acabó la gracia para los adventistas. Por lo tanto, después de eso, yo voy a predicar un sermón y tengo que preguntar, ¿es usted adventista, sí o no? Pues si fue adventista, ya el sermón no es para usted. ¿Están conmigo? ¿Están comprendiendo lo incoherente de eso? Yo no encontré una cita, pero si alguno de ustedes pudo encontrar eso, yo agradecería puedan compartirla conmigo. Sin embargo, hay algunas citas que aparentemente dan a entender ello. Y yo voy a compartir con ustedes por lo menos una o dos, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. ¿Ok? Ahora voy a compartir una que se encuentra esta cita se encuentra en Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 333. Dice así: oh, si tan solo el mundo pudiese conocer el tiempo de su visitación. ¿De qué se acuerdan? De Jerusalén, del llanto de Jesús cuando Él dijo, si tan solo pudieras conocer el tiempo de tu visitación. ¿Eso se refería a su qué? ¿A su periodo de qué? De gracia. Ahora fíjense, numerosos son todavía los que no han oído la verdad que debe probarlos para este tiempo. El Espíritu de Dios contiende todavía con muchos. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer la verdad. El Señor los mira con amor. Su corazón compasivo es conmovido. Su brazo está todavía extendido para salvar, mientras que la puerta ya se cierra sobre aquellos que han rehusado entrar. Y usted dirá, ve, ahí está. ¿Qué es lo que dice la cita? Que hay un grupo que no ha sido probado, que la luz de la verdad no ha alumbrado sobre ellos. Dios los mira con compasión, extiende su mano para salvar, mientras que la puerta ya se cierra para los que han rehusado entrar. Y usted dirá, ve, ahí está. Porque el juicio de Dios arranca por la casa, ¿verdad? Pero en realidad, cuando nosotros analizamos con cuidado la cita,
no nos está hablando de un cierre parcial de gracia. Sin embargo, es verdad que Dios tiene un proceso especial con la iglesia, con usted. Y que muchos de los esfuerzos divinos, si yo persisto en el pecado, muchos de los esfuerzos divinos no se van a dirigir a mí, que he rehusado entrar, y Dios va a llamar a otros o a invertir su tiempo en otros. Pero eso no significa que mi gracia se cerró, podría volver. Ahora, ¿por qué yo afirmo eso? Porque usando el ejemplo de la nación judía, ustedes saben, Jesús lloró sobre Jerusalén el domingo de Ramos, ¿verdad? El deseo de toda la gente es el capítulo que se titula Tu Rey viene. Dice que ese día, cuando el sol se pusiera, el día de gracia para Jerusalén habría terminado. ¿Quién lo leyó? ¿Alguien lo ha leído? Yo quiero motivarles a que lean ese capítulo. Se llama Tu Rey viene. Dicho sea de paso, Jesús, despidiéndose del templo, dijo: he ahí, vuestra casa os es dejada desierta. Ya no la reconocía como su casa, era vuestra casa. La profecía de las 70 semanas también determinaban el tiempo en el que la nación iba a ser el tesoro especial de Dios. Pero por ellos haber rechazado a Jesús, por haber dado muerte a quien podía salvarlo, Dios finalmente desechó a su pueblo y su gracia cerró. ¿Sí o no? Bueno, la respuesta es sí y no. Saben, en realidad hubo un cierre de gracia, pero no estamos hablando del rol de la deidad. Porque los judíos individualmente podían ir a Jesús, ¿sí o no? Hoy, si un judío quisiera convertirse, recibir a Jesús como el Mesías, confiesa sus pecados, ¿es aceptado? ¿O su gracia terminó? Es aceptado. Entonces, ¿qué fue lo que se terminó allí el domingo de Ramos? ¿Qué fue lo que se terminó cuando concluyeron las 70 semanas? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuando Jesús lloró y dijo: si tan solo conocieras el tiempo de tu visitación, pero ahora está oculto a tus ojos. ¿Qué fue lo que terminó? Es interesante, ¿no? No fue el rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue llamando a ellos. Pero ¿qué es lo que terminó? Terminaron los privilegios especiales que tenía la nación como nación. Dejó oficialmente de ser el pueblo de Dios. No cumplieron su rol. Dios cumplió su rol, pero ellos no cumplieron el rol. Así que no pudieron administrar correctamente la gracia de Dios. No entendieron sus privilegios. Creían que con solo ser hijos de Abraham era suficiente. Que con solo la circuncisión física era suficiente. Pero cuando Jesús quiso establecer el reino en sus corazones y de ahí mandar la paloma de la paz al mundo entero, ellos no lo reconocieron. Dios desechó a su pueblo, pero les seguía ofreciendo su gracia. ¿Están comprendiendo el punto? Es como que yo administro su empresa y usted me pone de administrador en la empresa suya. Y resulta que las cosas marchan mal bajo mi administración. Y entonces no rinden las cosas. Y usted decide cesarme en las funciones. Pero sigo siendo su amigo,
Sigo siendo su hermano. Los privilegios personales, el amor, la consideración, el respeto, ¿sigue? ¿Sí o no? Porque estamos hablando de un asunto de función, no estamos hablando de un asunto de persona. ¿Están conmigo? ¿Están comprendiendo? Eso es lo que pasó con la nación judía. No cumplieron la misión que Dios le puso como nación. Pero el rol del Espíritu, porque Jesús no ha salido del lugar santísimo. Siempre que Jesús está dentro del lugar santísimo, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Él mismo dijo que al que a Él vino, nunca echó fuera. Al que a mí viene, no le echó fuera. Aún los judíos. ¿Tenemos ejemplos en la Biblia de algún judío que se hubiera convertido después de eso? Claro que sí. Muchos. Dicho sea de paso, el Espíritu contendió en cierta ocasión con 3,000 de ellos. Les habló al corazón. Comprendieron cómo sus pecados habían crucificado a Jesús. Y ellos exclamaron, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepiéntanse, bautícese cada uno de vosotros para que reciban el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. ¿Los recibió el Señor? ¿Les prodigó su gracia? Sí, pero ya se había terminado la gracia. En realidad lo que había terminado era los privilegios que tuvieran como nación. Ahora, trayendo eso a nuestra experiencia, para los adventistas terminará primero. ¿Qué es lo que terminará primero? Ustedes saben, después de que Dios rechazó su pueblo, año 34 de nuestra era, con la muerte de Esteban, el Señor no volvió a escoger un pueblo oficial. Su iglesia estaba repartida por todo lado en las cavernas sufriendo, pero en 1844 Dios escogió un pueblo especial. Lo tomó para sí, lo hizo depositario de su ley, puso su nombre ahí, dio luz suficiente, tabernaculó con ellos y los escogió como pueblo. La iglesia adventista tiene privilegios dados por Dios que no tiene ninguna otra congregación ni iglesia en el mundo. Somos un pueblo peculiar, pueblo especial que Dios escogió para sí a pesar de nuestra debilidad. A mayor luz, mayor responsabilidad. Ahora, hay unas citas muy hermosas, a la vez tristes, con relación a la iglesia de la Odisea. Yo le pregunto, ¿tenemos acá alguna duda de que la iglesia de la Odisea se refiere particularmente a la iglesia adventista? El pastor Cabello leyó una cita hoy al mediodía donde textualmente decía la hermana White que el mensaje a la iglesia de la Odisea se aplicaba a la iglesia adventista. Porque dicho sea de paso, ¿qué es lo que significa la palabra Laodicea? ¿El pueblo del qué? El pueblo del juicio. ¿Qué otro pueblo en la tierra cree que hoy se está llevando adelante un juicio? ¿Qué otro pueblo? Ninguno, solo la iglesia adventista. Ahora, no lo decimos con orgullo, ¿verdad? Porque esa es una iglesia ¿cómo? Esa es una iglesia tibia. Y por lo tanto, la reacción de Jesús ante la tibieza es ¿qué? Vomitarlo de la boca. Ahora, ¿qué se representa el hecho de ser vomitado de la boca? ¿Ustedes alguna vez se preguntaron? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te arrojaré de mi boca? ¿Puede sonar eso a que podamos perder privilegios como pueblo? Claro que sí. ¿Qué representa la tibieza? Es la conformidad con el hecho de la información teórica,
pero que no afecta nuestra cotidianidad. Es la riqueza en información, pero la pobreza en la experiencia. Y entonces, saben, queridos hermanos, no es un acto, sino que sencillamente es un proceso al cual hemos ido avanzando desde hace ya algún tiempo. Yo voy a compartir con ustedes algunos de esos ejemplos. Me gustaría usar una biografía bíblica para ilustrar lo que pasa con la iglesia adventista, con nosotros. La biografía bíblica es la del rey Saúl. ¿Cuántos se acuerdan del rey Saúl? Ahora, ¿saben algo que Dios dijo textualmente acerca del rey Saúl? Por ejemplo, lo encontramos en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 7. Me gustaría que puedan leerlo conmigo. Yo quedé asombrado cuando leí esto. Segunda de Crónicas, el capítulo 7. En ese capítulo, en realidad, Dios está hablando con David. Ustedes recuerdan que David quería hacer un templo para Dios, ¿recuerdan? Y entonces el Señor le dice, ¿sabes qué, David? Tú no me edificarás un templo, porque tú eres un hombre de guerra, has derramado mucha sangre. Dice, yo tenía un rol para ti de líder, de rey, pero no puedes construirme el templo. Pero sí te voy a hacer una promesa, uno de tus hijos lo construirá. Y Dios le envió a decir eso a través del profeta Natán. Y le dijo que le transmitiera el siguiente mensaje. Léanlo conmigo, Segunda de Crónicas 7. Perdón, no es Segunda de Crónicas, es Segunda de Samuel. Por favor, disculpen. Pero regresen conmigo unas cuantas páginas. Es Segunda de Samuel, capítulo 7. Vamos a comenzar leyendo el verso 12. Noten lo que dice allí. El Señor está hablando a David, le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará mi casa, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será por hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos, de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué hizo Dios? Ahora, él está hablando a David, le está hablando de Salomón, su hijo. Le dice, yo voy a hacer a Salomón por Dios, él será mi hijo. Él va a edificar mi casa, yo voy a estar con él y no le voy a quitar mi misericordia, así como se la quité al que fue antes de ti, otra versión dice, como se la aparté a Saúl. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo un cierre de gracia para Saúl antes que muriera? Bueno, aparentemente sí. Pero quiero decirles que en realidad no hubo una decisión arbitraria de Dios para apartar su misericordia de Saúl. Lo que pasa es que tenemos que dejar que la palabra de Dios se explique a sí misma. Y cuando ustedes analizan
la historia del rey Saúl, van a encontrar que Dios no se apartó, pero Saúl se apartó. Y entonces la Biblia registra que Saúl era particularmente desobediente. Y Saúl, cada vez que venía una advertencia o un mandato de Dios al cual desobedecía, luego se justificaba y nunca promedió un arrepentimiento verdadero. Saúl en una ocasión dijo: Dios no me responde ni por Urim ni por Tumim. ¿Saben lo que era eso? ¿Saben qué era Urim y Tumim? Unas piedras que estaban en el pectoral. Tú podías ir al sacerdote y consultar a Dios, la voluntad de Dios. Si la piedra de la izquierda tenía una sombra, era que Dios no aprobaba el plan. Si la piedra de la derecha tenía una luz, Dios aprobaba el plan. Y Samuel dijo: ya yo he consultado y Dios no me responde ni por Urim ni por Tumim. Y tú podrías decir: ¿por qué Dios hace eso con Saúl? Pero saben, queridos hermanos, en tiempos de Saúl no habían sacerdotes. ¿Saben por qué no habían sacerdotes? Porque el mismo Saúl los había matado. Saúl llegó al pueblo de los sacerdotes, cogió a 85 sacerdotes y los mató. Mató a sus esposas, sus hijos, su familia, sus perros, sus burros, sus animales. Quemó sus casas, destruyó todos los sacerdotes. Solo uno se escapó y estaba con David. ¿Sabe cómo se llamaba el sacerdote? El sacerdote Abiatar. ¿Dónde andaba Abiatar en esos entonces? Andaba huyendo, porque Saúl andaba detrás de él con 3,000 hombres para matarlo. Yo les pregunto, entonces, ¿era que Dios no quería hablarle por Urim y Tumim? ¿O él cortó el medio por el cual Dios podía comunicarse con él? Claro que sí. Había ejecutado a los sacerdotes. Ahora, cuando tú lees, mira, Dios le quitó la misericordia, y no lees la historia, no lees el contexto de la historia, podrías hacerte una noción falsa de lo que es la gracia. El profeta Samuel le dijo: ¿se complace Dios tanto en los sacrificios como en el hecho de que se obedezca la palabra de Dios? ¿Recuerdan varios de los mandatos? Hay una historia que nos registra la primera prueba que Dios le puso al rey. A mí me gustaría que la vieran conmigo. Se encuentra en Primera de Samuel, el capítulo 13. Quizá algunos de ustedes recuerdan, pero vamos a leerlo porque hay algo que particularmente creo se aplica a nosotros, por lo menos a mí. Había una guerra con los filisteos. Samuel, por mandato divino, le dio una orden, le dijo: espera 7 días hasta que yo vaya y haga el sacrificio. Había esperado evidentemente los 7 días, pero antes de que terminaran los 7 días, David, así vestido de guerra, profanó el lugar santo y él ofreció el holocausto. Cuando Samuel vino y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Porque Samuel llegó, todavía el plazo estaba vigente. Nada más que era el 7º día, pero todavía había tiempo para que llegara Samuel. Y él le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl dijo:
Ay, lo siento. Me arrepiento en polvo y en ceniza. Entrego mis pecados al Señor. Eso fue lo que dijo. ¿Qué fue lo que dijo? La mujer que me diste por compañera. Esa es la justicia propia, ¿verdad? Esa es la que aplica el pecador culpable para sí mismo. Ahora fíjense la respuesta de Saúl. Dice el versículo 8: y él esperó 7 días conforme a la palabra que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo: tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía a Saúl, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías. ¿Quiénes son los culpables ahí? El pueblo y finalmente tú, ¿no? Pues el pueblo se estaba yendo y tú no venías. ¿Están conmigo? ¿Están leyendo ahí? ¿Sí? Porque vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mizma, me dije: ¿quién decía las cosas a Saúl? ¿Cuál era la voz que escuchaba él? Me dije. Yo creo. ¿Han escuchado esa frase alguna vez? Y a mí me parece, según mi opinión, yo creo que me dije, y eso llevó a su ruina. Y entonces Samuel le dijo: locamente has hecho, porque ahora, escuchen bien, ahora el Señor hubiera confirmado tu reino para siempre. Pero eso no va a ocurrir. El Señor se va a buscar a otro conforme al corazón de Dios, uno que guarde su palabra. ¿Recuerdan, hermanos, en el libro de Apocalipsis, el Señor hace esa advertencia para su pueblo? ¿Es probable que otro tome nuestra corona, sí o no? No porque el tiempo de gracia cierre primero para la iglesia adventista, nada más que la iglesia adventista se la cierra por su desobediencia obstinada y porque no queremos experimentar en nuestras vidas la gracia de Dios. Hermanos, no es suficiente con tener correcta la doctrina. Es necesario que nosotros hoy podamos escuchar el consejo. Fíjese, después que Jesús le advierte a la iglesia de que lo va a vomitar, les hace un consejo de que se arrepientan. ¿Sí o no? Así que no es que terminó su gracia. Puede ser que pierda sus privilegios. Puede ser que Dios una vez más haga a un lado su pueblo para terminar la obra con el remanente. Sin embargo, su brazo sigue extendido para salvar a quien decida humillarse ante Dios. Yo quiero concluir tomando el consejo de Jesús. Él mencionó allí 3 temperaturas, hablando en términos espirituales. Dijo que la iglesia era ¿qué? Tibia. Y por eso la iba a vomitar. Pero luego expresó y dijo: ojalá fueras frío o caliente. Yo quiero hacer una pregunta: ¿qué representa frío? ¿Qué es un frío? ¡Aló! ¿Siguen aquí? Entonces, ¿qué es un frío? Bueno, no se atreven a opinar. Quizá por temor a equivocarse. Es lo más
equilibrado para no exponer el cuello. Porque cuando uno da su opinión, al mismo tiempo expone el cuello y probablemente alguien se lo corte. Pero yo voy a hablarles, hermanos, acerca del consejo, porque yo siempre he escuchado que el frío es el mundano, ¿verdad? El que está afuera, el que no quiere saber nada de Dios, el que anda por allí. Pero eso no es así. Ahora, cuando tú analizas para el mundano, para el borracho, el que está afuera, la Biblia no tiene una temperatura, en realidad tiene un estado de insensibilidad. La Biblia le llama a eso muertos en delitos y pecados. Dicho sea de paso, yo no me imagino a Jesús diciendo, ojalá seas un borracho. Él no puede estarse refiriendo a la condición del ateo, del borracho, del drogadito que está afuera. El frío no representa a él. ¿Qué es un frío? Vamos a analizarlo. Tenemos 2 o 3 minutos. Rápidamente vamos a hacerlo. ¿Qué es un caliente? ¿Qué sería para usted un caliente? Alguien consagrado, alguien que está en el lugar que Dios quiere que esté, ¿sí o no? Alguien lleno del Espíritu Santo. Ese es un caliente. ¿Pero qué es un frío? Bueno, yo voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes recuerdan al publicano y al fariseo que subieron a orar al templo? El fariseo puesto en pie decía, ay Señor, yo no soy como los demás, porque yo doy el diezmo, hago y deshago, ¿verdad? ¿Qué temperatura le asignarían ustedes al fariseo? ¿Qué temperatura le asignarían al fariseo? Tibio. Muy parecido a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Dice que es rica, se ha enriquecido y que de ninguna cosa tenía necesidad. ¿Recuerdan? ¿El fariseo sentía necesidad de algo? No, él dice, no, yo te doy gracias porque no soy como los demás. Por lo tanto, ese es un tibio. Ahora, el publicano que estaba allí a su lado golpeándose el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Qué temperatura le asignarían ustedes al publicano? Ya no se atreven a opinar. ¿Saben? El publicano es un frío. No es un caliente todavía. Porque no está precisamente en el lugar donde Dios esperaba que fuera, cumpliendo su misión, lleno del Espíritu Santo, proclamando el mensaje al mundo. Él hasta ahí era sencillamente un ¿qué? Un pecador. Pero un pecador que se sabía pecador. Un pecador que sentía su indignidad. Y fue golpeándose el pecho en señal de culpa para decirle al Señor, solo de tu cruz me aferro. Dicho sea de paso, hermanos, todos los calientes han tenido que haber pasado algún momento por el frío. Frío es condición para ser caliente. Miserable hombre de mí. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Será que un caliente puede expresarse así? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? No, eso no se puede. Un caliente no se expresa así porque el caliente ya está en la bendita situación de vivir en el Espíritu. Y aunque no se jacta, sabe que ha sido transformado. Yo le pregunto, ¿el ateo se expresa miserable hombre de mí? Tampoco. Entonces esa expresión corresponde ¿a quién? A un frío. A alguien que se ve como Dios lo ve. Y le pide al Señor por su misericordia para ser perdonado, pero para ser vencedor. Es la experiencia de Romanos 7.
Yo creo que la experiencia de Romanos 7 es la experiencia de un hombre frío, de alguien que se ve perdido, de alguien que ve que sus propias fuerzas no son suficientes, de alguien que siente el peso del pecado y anhela la liberación. O como Job, cuando expresó allí en el capítulo 42, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento, me aborrezco. ¿Quién se expresa así? Un caliente puede expresarse así, me aborrezco. Ah, Jesús me salvó, ahora pertenezco a Él, me aborrezco. No, un caliente no se expresa así, ¿verdad? Un ateo, me aborrezco. No, ¿quién se expresa así? Un frío. Alguien que se da cuenta de su necesidad y busca al Señor. Ahora pueden comprender un poco mejor por qué Jesús dijo, ojalá fuera ¿qué? Ojalá fueras frío. Ojalá te dieras cuenta de tu necesidad. Porque ya estamos perdiendo privilegios como pueblo. Pronto lo perderemos como individuos si no nos arrepentimos. Pero Jesús no quiere eso. Él dice que miremos de dónde hemos caído para arrepentirnos. Y nos estimula, hermanos, para que venzamos. El que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con su Padre en su trono. Hermanos, debemos hoy orar a Dios por ser frío. No le tengan miedo al frío. Porque el frío sencillamente es que Dios te ayuda a verte como Él te ve. Un ser pecaminoso, degenerado, que está a punto de perder sus privilegios individuales. Que el Espíritu Santo nos lleve a la contrición, porque es al corazón contrito y humillado al cual Dios no rechaza. Hay mucha esperanza si tú reconoces, porque es lo que Dios espera para luego no solo perdonarte, sino transformarte. Y saben, queridos hermanos, de frío, nadie se queda mucho tiempo en frío. ¿Alguna vez se han duchado con el agua bien fría aquí en Cochabamba? ¿Se quedan mucho rato ahí disfrutando del agua? En realidad uno se baña por convicción, pero entra y tal, así sale. Pero cuando el agua es tibia, ¿alguna vez se bañaron con el agüita poquito calientita? Ay, entonces los demás tienen que tocar la puerta. Tenemos que entrar también nosotros. Porque esa es una condición cómoda. Ahí no hay ninguna incomodidad, todo está bien. Y eso es lo que pasa con la iglesia. Tenemos los mejores himnos, tenemos las doctrinas correctas, tenemos al pastor que nos enseña, tenemos el folleto de escuela sabática. ¿Qué más necesitamos? Pero ¿saben? Quien se baña con agua fría pronto desea estar caliente. Y la Biblia tiene ejemplos de individuos que cambiaron de temperatura. ¿Recuerdan la mujer del pozo? ¿Recuerdan el ex endemoniado? ¿Recuerdan la experiencia de los discípulos? Eran fríos, pero Jesús los transformó. Y luego el apóstol Pablo, después que pasó por ese trance, yo les invito a leer para comparar Romanos 7 y Romanos 8. En Romanos 7 encontramos al hombre frío, miserable de mí. En Romanos 8 encontramos bienaventurado aquel que ya no tiene condenación, pues vive en el Espíritu. El Señor quiere lograr eso con nosotros y solo depende de nosotros para que Él pueda lograr ese objetivo. Que el Señor les bendiga.
Amén.